Some of our panelists may be having a cup of coffee before they join us. So just a few more minutes, please, and then we'll get going. Thank you.
afternoon. Welcome to this last part of the day, and I think you all deserve big kudos for your stamina, for bearing with us. Is it on? Can you hear me? Okay. So we are almost at the end of the day, and thank you for everyone for showing the commitment to the SDGs, for showing up at this discussion today. And we have a very interesting panel for you, which is about the inclusiveness. Do you have a headset, sir? Here, perhaps you can. Are we? Okay, let me borrow you this. You can borrow my headset here. Thank you. You're welcome. I think, and channel, you can switch the channel there. So we do have a special treat for you for enduring this long day with us, which is a guided city tour, which will depart at 7 p.m. From here, from downstairs. And we have been told to wrap up by then so that you will all have a chance to go to this city tour. And the city tour will finish at 8 p.m. in the restaurant where there will be a dinner. And this is all, you're all welcome to attend both the tour and the dinner. So let's keep that time frame in mind. So colleagues, my name is Lotta Tähtinen, and I work for the United Nations Department of Economic and Social Affairs. And we have, as I said, a very distinguished panel with us today. I'm happy to say that we certainly have gender balance, which is a more than enough gender balance in this panel. So this afternoon's topic is inclusiveness and participation. How can we engage local populations for SDG localization? As you know, we are now 4 years into implementation of the 2030 Agenda and the SDGs. And from the progress reports that the United Nations is preparing every year, tracking progress towards the SDGs, it's becoming clear that while there are some positive signs for progress, much more needs to be done if we are indeed going to achieve this 2030 Agenda by the target year. We don't need only action by member states. We definitely need to also scale up the actions by different stakeholders, be it private sector, civil society, local and regional governments, academia, scientific community, without whose contributions this agenda cannot be achieved. I think across the discussions, conversations we have heard today, the case for localizing the SDGs has been made loud and clear. I don't think any one of us can leave this space without truly having understood the necessity that these goals are localized, that action is taken at the local level. Not only are the SDGs and the 2030 Agenda an extraordinarily complex agenda with 17 so closely interlinked goals, we've also heard today from many of the speakers how the global challenges that we are encountering today have a direct impact on the local populations. Therefore, it's crucial that they also be engaged in devising solutions for these local challenges. As I said, we have a great set of speakers with us today. We have Emilia Sais, who of course needs no introduction. She's the Secretary General of United Cities Local Governments, and she heads the Global Task Force. We also have with us Antonio da Silva, who is Deputy Mayor of Praia from Cabo Verde. We have Carolina Ferreira Oliveira, who was the moderator of this very energetic discussion. And she's from the Department for Territorial Management and Sustainable Development, Office of Planning and Budget from Uruguay. Then, of course, we have Becky Malay from the Philippines. She's the Director for Advocacy and Development Cooperation for the Philippine Rural Reconstruction Movement.
And last but not least, we have Arantxa Atxa, who is director of the UNESCO Extea from the UNESCO Center for Basque Country. So it really is a collection of both actual representatives of local government. We have representatives who work directly with national government. We have civil society voices, and of course, voices representing the global network of mayors. And just to note that many of your countries are also at the forefront of implementing the 2030 agenda. Uruguay and Cabo Verde just presented this year their voluntary national reviews to the United Nations in July to the High-Level Political Forum. The Philippines presented in 2016 their VNR. Thank you. And is planning to present in 2019. So also your governments are really at the forefront, showing the commitment towards the SDGs. So really, I have 3 questions for you today that I hope you will all answer in whatever fashion you feel. You may want to prioritize one of the questions, you may feel to answer all of them. My first question is, how can we create an enabling environment where people can actually truly take part and participate in the implementation of the SDGs, including the most marginalized groups of populations, those that are left behind, including those that feel that they have been left behind by, for example, globalization. And we are witnessing this increasing movement of people all around us that feel that they have been left behind from development, from globalization. So how do we engage these people? My second question is, the SDGs are an agenda that have been set by the United Nations, and that is universal and applicable to both developed and developing countries. What do you see are the main challenges for mobilizing the support of citizens and local actors to support this type of a UN-set agenda, which is a global agenda? What are the challenges? How do we get people engaged? And my last question to you is, what are the opportunities you see for scaling up local engagement? Do you have any concrete good practices, lessons learned that you can share with us? Something that has worked, that could be perhaps scalable, replicable? And on this last point, just as a way of advertisement, our department, the UN DESA, has launched a call to solicit good practices in SDG implementation by member states, by local governments, civil society, business. This is available on our website. I can share it with you if you're interested at the end of this meeting. Please submit your concrete good practices in SDG implementation. This will be vetted and reviewed by an interagency UN team, and the selected good practices will be broadly highlighted in the lead up to both the July High-Level Political Forum and the September SDG Summit. The deadline is at the end of this month, so please go ahead and submit your good practices. So, without further ado, Emilia, can I turn to you first? It's a scary thought, because your questions are very broad, and but let me try to address it in a way that maybe we are answering all of them. We humans learn by repetition. We do collective learning, and it's by repetition, and it's not by simplification. Repetition without simplification has allowed us to make incredible transformations in the world. We humans transform when we think there is a sense of purpose. We are influencing something that is relevant. We are making a change.
not only for our life. We are not as egocentric as we think we are, if we look back into history. There is a lot of people that have been willing to do sacrifices for other people. And so when you give people a sense of purpose, a true way to influence policy, and the possibility for transformation, and you explain well what it is about, and you make it something that belongs to all of us, then that's when it happens. And the reason why I work with local and regional governments is because I think that is that sphere of government, that governance, that local authorities have, local governments, not only the big cities, but also the small villages, like the one that I was describing I come from, is because that sphere of government gives us a sense of purpose. Because it is there where we notice that we can make a difference and that our life is connected to what happens there. Now, in this process of globalization, we have also come to know that things that happen very far away from us have a direct impact in how we work, how we live, what we study. And this is also the reason why we strongly feel that local governments, that the cities, the villages need to embrace this agenda to actually make the agenda happen. For us, localization is not about interpreting the goals at local level. For us, localization is actually owning the agenda, making sure that those objectives correspond to the everyday life of what we do, particularly of the closest level of government to the people. For me, one of the challenges is that people have a sense that we are talking behind closed door about concepts that they don't understand. And they have this sense because when we go back home, we don't actually talk about the goals or the agenda, but we talk about the concept that we have always talked about. And if you are in election period, it's even worse. Because then we forget about everything and we only try to address political issues in a very different manner. So I think there needs to be a true global alliance like the one that we are trying to set up, and I am a true believer that the United Nations needs to play a very strong role there, but I think we need to go beyond the United Nations to ensure that this agenda is embraced by all and that everybody knows their rights. I mean, women, we have known our rights, we have fought for equality when we came to know that that is something that we shared overall in the world. So we need to make it known. This is very important. And in order to make it known, it's not enough to bring it to the schools, which it is very much. It's not enough to show the logo, which it is very much. But it is important to create budgets that respond to the goals, to organize governance in a way that allow people to give opinion, to actually tag it, to have a price tag and say, if we want to achieve this goal, this is what we need to change. This is the governance we need, and this is the finance we need. So there are the opportunities and the challenges are very close by each other, you see. And I think it is really critical in this discussion to ensure that we are not only inviting people to talk, but that we are inviting people to decide together. And the United Nations will also need to give a sense that when we go to the high-level political forum to report with member states, that those reports are not only an update about what is being done, but there is also an opening for transformation of the policies. And to define where the development aid flows need to go, and how our international financial system looks like, and how our governance needs to be adapted. So giving it a sense of purpose that I was talking about before is also extremely important.
So that's my small contribution for now, Lotta. I think the challenges and the opportunities are very close by. The closest sphere of government to the people is extremely important, but only if we take our responsibility and make sure that people define the agenda. And if we take that example, the multilateral system will need to do the same with us, with local government representatives. So I think it really boils down to knowledge. First of all, knowledge about the existence of this agenda, right? And what you said, knowledge how to engage in its implementation. What are the channels at the local level that you can take part in the decision making? And then finally, knowledge that your actions are making a difference. So the feedback loop, the transparency, I think those are some of the elements that you highlighted. So now, Antonio, over to you. As Deputy Mayor of Praia, you are really at the heart of making some of this happen. If you can share some of your experiences with us and views. Muchas gracias. Yo creo que el problema de los ODS relativamente al poder local es un problema que ya estamos a trabajar hace mucho tiempo. Para el poder local, ODS no es un invento, es una realidad. Yo tengo un ejemplo muy simple. El gobierno de nosotros estamos en Praia desde 2008. Entramos en Praia y Praia tenía barrios con muchos problemas de sanidad, de agua, de inclusión. ¿Qué pensamos? Nosotros no podemos gobernar Praia sin la participación de las personas. El gobierno tiene que ser un gobierno virado para las personas. Y empezamos con una cosa muy simple, la recualificación urbana. Incluir el territorio en la ciudad, construyendo calles, poniendo agua, electricidad, espacios deportivos, etcétera, etcétera. Las personas empezaron a sentirse más integradas, más incluidas. Por eso nosotros pensamos que los ODS, sí, son muy importantes, pero están en el terreno. Yo creo que es muy importante que cuando uno va a hablar de los ODS en los barrios, lo que acontece normalmente, las personas no saben lo que es el ODS. Desde cierto ODS, tú explicas qué son el primero, el 1, el 2, el 3, el 4, pasas 15 minutos, 1 hora hablando, ¿y qué dice la señora? Señora, yo tengo un problema con agua, yo no tengo agua en casa. ¿Qué tú tienes que hacer en términos de problema local? ¿Tú sales del barrio sin resolver el problema de agua o sin intentar resolver el problema de agua? Si sales del barrio sin hacer eso, sin intentar, ¿para qué se los derechos? Para ellos, para nada. Yo creo que el problema fundamental es que, y tiene que ver con el problema de comunicación. Tenemos que hablar con las personas de forma que ellos comprendan. Y comprendiendo cómo, haciendo que la vida de ellos cambie para mejor. Doy un otro ejemplo simple. Nosotros hicimos muchos espacios deportivos. Fueron utilizados fundamentalmente por niños, hombres. Las mujeres no estaban allá. Y nosotros fuimos allá, en Castelo, un barrio de la ciudad. Las niñas dijeron, pero nosotros no podemos jugar. ¿Por qué? Porque los niños, ellos juegan solos. Tú tienes que hacer algo para que las niñas, las mujeres también utilicen el espacio público deportivo. Yo creo que el problema de los ODS es un problema, evidentemente, de desarrollo, es un problema, pero que ya está, tiene que ver fundamentalmente con la voluntad política de los gobiernos. Yo pienso que es fundamental, pero también la capacidad técnica de
los técnicos del poder local. Yo creo que eso es muy importante. Otro problema que yo pienso que es importante es necesario crear condiciones para una mayor participación de las personas. Y la participación de las personas no significa hacer reuniones, hablar con las personas, no. Escuchar a las personas y hacer algo que las personas acrediten que es posible cambiar las cosas. Yo creo que para cualquier poder local que quiera cambiar las cosas, tiene que, evidentemente, trabajar para las personas. Tiene que hacer con que las personas acrediten que es posible cambiar. Yo pienso que eso es muy importante en términos de lo que el poder local debe hacer. Hay otra cosa muy importante. Nosotros tenemos que utilizar una lenguaje en que las personas comprendan. Por ejemplo, tú vas a trabajar en un barrio, hablas portugués. La mayor parte de las personas no comprenden portugués. Tú tienes que hablar un idioma que las personas comprenden. Eso tenemos que hacerlo y yo creo que es muy importante. En términos de práctica, yo creo que tenemos en este momento tenemos un proyecto muy interesante que está intentando cambiar las cosas. Por ejemplo, estamos haciendo un diagnóstico sobre las violencias urbanas. Nosotros tenemos inmigrantes, tenemos crianzas que son abusadas sexualmente, tenemos violencia de género contra las mujeres. Es necesario saber lo que está pasando, porque esa gente también tiene derecho a vivir felices, a ser felices, entonces estamos haciendo un diagnóstico sobre violencias urbanas para intentar procurar soluciones concretas para ellos. Porque si ninguna persona puede se quedar atrás, también los inmigrantes no pueden quedarse atrás. También las personas, los homosexuales, las personas que tienen una otra forma de estar en la vida, tienen que participar en este proceso. Por tanto, para mí, los ODS, si no resuelven los problemas, si no resuelven los problemas de las personas, si no están dirigidas para las personas, si no cuentan con la participación directa de las personas, no vamos a normalmente, como en mi país se dice, el disco cambia y las cosas continúan lo mismo. Thank you, Antonio, for really bringing this to a very concrete level and showing to us some of the actions that Praia is taking. And I think you also touched upon something very important, which is to know who your population is and the need to understand and map who are the different stakeholders. They may not always be so clearly visible, but this requires efforts on the part of the local government or the national government. And then to use language, tailor your language to the needs of those populations. And I think this is a particular challenge in some of the very multilingual countries where you need to address the different population groups using the language that they can understand. Carolina, now we heard from a deputy mayor, now from more of a governmental perspective. Okay. Bueno, como les comentaba hoy más temprano, bueno, desde Uruguay yo trabajo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es sería un Ministerio de Planificación que depende exclusivamente de Presidencia. Estamos en el edificio de Presidencia y la estrategia que cuando Uruguay firmó los objetivos se definió fue, bueno, armar un tripartito entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, que coordina todo lo que tiene que ver con la cooperación, y el Instituto Nacional de Estadística, poniendo un fuerte énfasis en lo que tiene que ver con monitoreo e indicadores. Esa fue la primera incursión.
Nos presentamos al Informe Nacional Voluntario en el año 2017. El año pasado, el 2018, nos pidieron nuevamente y este año lo vamos a presentar no públicamente, o sea, no vamos a ir a Nueva York, pero sí, y el foco de este documento va a ser justamente el proceso de localización de los ODS. Ese proceso se inició como un camino paralelo el año pasado. En la oficina donde yo trabajo, justamente, nosotros somos los encargados de vincularnos con todos los gobiernos subnacionales. En Uruguay hay 19 provincias o departamentos y básicamente todos los proyectos, la mayor parte de los proyectos de infraestructura y de desarrollo territorial son financiados por nuestra oficina, ya sea porque la Constitución establece un presupuesto asignado o porque nosotros tenemos los préstamos bilaterales con el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo y pasan desde obras de infraestructura, caminería rural, puentes, plazas, un montón de actividades. Y también el vínculo con los municipios. Hay un fondo de incentivo a la gestión de municipios donde también pasa por la oficina. Así que yo siempre digo medio en serio, medio en broma, que nosotros tenemos un rol que en Uruguay decimos como billetera mata galán, que en realidad es esa sensación de que a veces siempre te van a recibir porque vos traes la plata. Entonces a veces te podés vender lo que sea que ellos te van a recibir. Pero eso tiene en esto sus pros y sus contras en este proceso. Porque la realidad es que, bueno, uno tiene, nuestra estrategia de localización de ODS fue una estrategia del gobierno nacional en alianza con Naciones Unidas en Uruguay, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y sumamos un tercer actor que para nosotros fue bien importante, que es un think tank local de políticas públicas, son académicos, digamos, básicamente, jóvenes, que son politólogos, y que nos dieron como este paraguas metodológico que también es importante, no improvisar, no... Empezamos en primer periodo con 7 departamentos de 19, ahora vamos a empezar este periodo con 4 más. Y lo que se hizo fue una primera reunión con el gabinete de cada una de las provincias, estaba el intendente, que sería nuestro gobernador, y todo su equipo. Se le plantea, y ahí tenés reacciones varias de esto es más de lo mismo, esto es, nosotros decimos, ya vieron que mi inglés mi academia es curreros, que ya te vienen a vender algo que ya sabemos, o sea... O, por ejemplo, te dicen, pero este año que es electoral, yo este año, esta agenda. Bueno, en realidad es que a medida que vamos como mostrándole que, bueno, que esta es una agenda que se viene, que en realidad los programas de financiamiento vienen por ahí, que puede servirlos para posicionarse y para hacer una rendición de cuentas, lo que ya vienen haciendo, porque a nosotros nos consta que hay muchas acciones que ellos no tienen ni tiempo de sistematizar en la práctica. También para focalizarse en algunas actividades. Es decir, bueno, si el tema ambiental es un tema que te preocupa y necesitas aliados, podemos ir por ahí. Y bueno, hemos tenido ese aprendizaje. Yo quería, más que centrarme en la metodología, que con gusto, si a alguno le interesa, les di ahí, como se me terminaron las tarjetas, un folleto con contacto, en 3 ejemplos concretos y uno cuarto que es más vinculado a jóvenes, pero creo que va al punto, que hemos trabajado para mostrar un poco. Por ejemplo, en un departamento del norte del país, que es frontera con Brasil, la población afrodescendiente es más del 20% de la población, en lo que en Uruguay el promedio general es 8%. Entonces, en esto de nadie se queda atrás, es una población, si bien es 20%, bastante invisible en acceso a derechos, en políticas afirmativas. Y bueno, y en el marco de esta estrategia de localización de ODS, donde se trabajó con los gobiernos departamentales, con actores locales, uno de los temas que se priorizó fue esta dinámica de frontera y el trabajar con la población afrodescendiente. Y en conjunto con otras acciones que venía haciendo Naciones Unidas en Uruguay, se hizo un pacto por la inclusión, específicamente trabajado con programas de apoyo y con cooperación descentralizada para personas afrodescendientes y sus problemáticas. Entonces creo que eso fue como un ejemplo de algo que en realidad ya estaba sobre el tapete, no es que fuimos a inventar algo nuevo, pero sí dio como plataforma, puso sobre la mesa, se trabajó y que hoy hay una hoja de ruta para trabajar ese tema. Un segundo ejemplo es un trabajo en un municipio bastante pequeño de Uruguay de 15.000 habitantes, se llama Tarariras, y ellos tenían, es un pueblo que tiene mucha tradición de inmigrantes de valdense, de norte de Italia, también una impronta religiosa, y tiene mucha cultura de trabajo y de empresarial, y se decidió en el marco del ODS 11, después de este proceso, trabajar en espacios públicos compartidos. Entonces cada institución, cada empresa local cuida su plaza.
hay como un fondo común, entonces hacen hasta competencias, cuál es la plaza más linda según la localidad. Entonces fue un programa que va a los ODS 11 espacios públicos, pero también involucra a escuelas locales e involucra a empresas locales para el cuidado del espacio público de la ciudad. Es un ejemplo muy sencillo, quizás muy banal, pero que antes en realidad capaz que era un programa de responsabilidad social empresarial aislado y que hoy por hoy tiene como una impronta diferente. Después, aprovechando que está Estefan acá, que es un compañero que es el coordinador de la Agencia de Desarrollo de Paysandú, que es otro departamento, empezamos ahora, en febrero, con una primera aproximación para empezar a trabajar. Nosotros lo primero que utilizamos, perdón que no lo dije, fue la estrategia RIA de PNUD, la evaluación rápida integrada, para mostrar como una primera foto, usted está aquí. Estamos trabajando en eso, pero él en particular, junto con otro programa de la oficina, está trabajando un proyecto de agroecología. Entonces, en realidad lo que vimos que una forma de involucrar a la comunidad y a los pequeños productores es, ¿por qué no centrarnos en el ODS 12, que es un ODS concreto, que hoy hablábamos con Estefan, que habla mucho del cambio de pautas culturales de consumo, ¿no? También de producción, pero claramente en esto del mercado liberal, obviamente la demanda lleva también a un cambio en la oferta. Y bueno, íbamos a pensar alguna serie de seminarios, talleres concretos para trabajar el ODS 12 en el marco de esta estrategia local, tratando de traducir, un poco que lo decía Alberto, ¿no? Traducir demandas locales a objetivos concretos. Entonces ese proyecto que es localización baja a actividades concretas, que son cercanas a la ciudadanía. Y bueno, y por último, justo estábamos hablando con Arantxa antes de entrar, nosotros tenemos un proyecto que se llama Comprometidos, que se llama Jóvenes por los Desarrollo Sostenible. Es un proyecto latinoamericano apoyado por UNESCO y Social Lab, que es una plataforma de empresas innovadoras sociales, y que también está en Uruguay, y nos vinieron a plantear sumarnos a esta iniciativa. Que hoy por hoy es una plataforma digital, uno entra a la página web, los jóvenes suben ideas vinculadas a los ODS. En este marco de este proyecto de localización en Uruguay, el planteo que conversamos con los directores de OPP y demás fue, bueno, ¿por qué no ir un paso más y sumar esta estrategia a la localización? Entonces lo que se hizo fue hacer talleres en todo el país, en las 19 departamentos, en escuelas técnicas, universidades, liceos, para que los muchachos se presentaran proyectos que tuvieran que ver con problemáticas de su comunidad. Había un ganador por departamento, todos fueron a Montevideo, que es la capital, se hizo una instancia de co-creación, de intercambio, y los 3 ganadores fueron al evento latinoamericano que fue en Buenos Aires. Los que ganaron fue una estrategia de una plataforma, para ser bien concreto, se llama Incluya App, que es una bolsa laboral para personas con discapacidad, que está en el celular, que ahora está en diseño, y la otra se llama Reunitap, que era un grupo de estudiantes vinculados a energías renovables y materiales reciclables, que uno era un tapicero, otro trabajaba en una gomería, realidades locales muy concretas, y otro trabajaba en una empresa de transporte, y usaron esos materiales para fabricar muebles de diseño en conjunto con la universidad y demás. Esos fueron los ganadores. Y un tercero es sillas anfibias, que es una experiencia donde para personas con discapacidad motriz severa poder entrar al agua, a la playa. Entonces, son ejemplos bien concretos de estas sillas anfibias. Es una zona costera, claramente, los que impulsaron. Y creo que también muestra como a veces en esta parafernalia que a veces parece esta agenda, puede haber cosas concretas que afectan la calidad de vida de poblaciones concretas y la modifican para bien a nuestro juicio. Así que bueno, un poco eso era compartir, y con gusto quedo a las órdenes para intercambiar más información. Thank you for those fascinating examples, and how you showed, by targeting one of the critical stakeholder groups, which is youth, and how you have used targeted approaches for different groups of youth. So how it's necessary not only to target youth, but to also understand the specificities of different youth groups and what works to get most impact, and ranging from small children to all the way to technical high school level children. I think that was a fascinating example, and shows the complexity of the issue that we are talking about. So now we're going to turn to some of our stakeholder representatives who will offer their perspectives. So first, Becky,
the Philippines, what has been your experience in localizing the SDGs? Let me just say that as from the perspective of CSOs, from civil society organizations and NGOs doing sustainable rural district development and democratization program, we're very clear about our human rights-based approach in terms of insisting to the government that this is our right, sustainable development, and we're asking you to deliver it to us because it is your duty. You are duty bearers, and we are claiming our rights. So that's the perspective from which we are actually doing work. Philippines has about 350,000 registered CSOs, civil society organizations, and we're scattered in about 7,100 islands. So we're very diverse, no? So it's diverse, and yet it's organized and it's clear. And then in terms of the SDGs, it's not only the SDGs we're fighting for. We started doing the post-2015 development agenda in a massive way, in a consultative way. So we organize ourselves so that we will be very clear about what, oh, sorry, it's your turn. So we are very clear about our own agenda in terms of social, environment, economic, and what we initially defined as a framework, apart from human rights-based approach, is actually making sure that the government analyzes the situation of poverty and inequality as a major consideration in developing, in pursuing sustainable development. But in the Philippines as well, we have very good local government code that allows us, in fact, room for CSOs to participate in local development planning, all stages, from local, from village, up to municipal, provincial, regional, and national. So we have a very good local government code that allows 25% of the local special bodies. Local special bodies pertain to special bodies on education, peace and order, and every aspect of local life. And we insist on participating in those. Of course, the government also sometimes, because they want to control, what they do is actually accredit their own NGOs and does not allow more militant and more vigilant and more human rights-based approach NGOs in the local government units. But at the same time, it's an engagement that we know very clearly that we go in and out. You know, when we engage, we're very clear. We engage inside, but we also engage outside. Engaging outside also means cooperating with other NGOs, doing a lot of work on sustainable development on the ground. So we have programs in my organization that has run for about 25 years already, integrated programs on coastal resource management, upland resource management, sustainable agriculture, youth mobilization, health, community-based health. So we have been a huge, PRM is a huge NGO at certain point because we made sure that for 15 years under our partnership with Oxfam Novib at that time, we were the biggest funded organization in the world by Novib because what we insisted was a sustainable rural district development program that integrates all of this. So we had about 620 staff and volunteers doing all the work in all of the 20 areas we decided we're going to implement local sustainable rural development. But at the same time, apart from what we did was we built networks of CSOs to strengthen our engagement with government and outside government. So our policy advocacy actually came from our own experiences on the ground, and we pushed for a lot of laws, policies that have been adopted by the government itself, from participatory budgeting, allowing us to actually do alternative budget initiatives. So all of these things, monitoring the budgets, we're looking, because, you know, plans are plans. You monitor the plans and nothing happens in the plans, and
nothing happens in the community, that's it. But if you are able to monitor how the budget is being used, and you are actually looking at how you can more actively participate in identifying how the budget will be used, I think that is the more important part of empowering and really making sure that participation is meaningful. So we've done that, not only as PRM, but also with other platforms. Like we built platforms like Social Watch. I am actually the global chair of the Global Call to Action Against Poverty. We are a campaigning organization that does campaigning against poverty. We did stand up, take action for many, many years. In fact, we did. We got into the Guinness Book of World Records for the most massive mobilizations that we did for the MDGs. But now for the since 2015, we have been doing a lot of work on making visible the faces of inequality, because we are seeing that a lot of economic growth and development did not result to even distribution or just distribution of economic and other opportunities for those who are left behind. So we are looking at now identifying who are the least affected, meaning affected in terms of growth, no? But affected worse, adversely by a different growth model. So we're looking at that. We have identified several sectors. For example, in the Philippines, we know that it is the fisher folk sector that are the poorest, and at the same time, they suffer the most inequality and they have the highest vulnerability in climate change. So those things, the intersectionalities of climate change, human rights violations because of drug war, etc., and extrajudicial killings are issues in the Philippines that are very, very clear to us. But we look to local governments that are friendly, because there are. We look to policies that enable us to do our work in spite of the odds. And we look to the national government to have a voluntary national review that is honest and with integrity. So they don't want us to participate in the VNR. They don't invite us, but we invite ourselves. We insist on the spaces. And at the same time, we will do our report. We have always, since the era of the MDGs, have done parallel voluntary reports, meaning shadow reporting for what the government has been doing. So we will continue to do that. But at the same time, we don't stop in the Philippines. We work with our networks within the Philippines. We may not agree politically sometimes, but at least we come to a consensus where we make sure that our rights are being protected and that the government is actually supposed to be safeguarding this and actually listening to us. So we do not only do that, we do regional. So we engage in the ESCAP, in the Asia Pacific. We also engage at the global level. So we are in all of the HLPF, and we exchange experiences in various platforms that we work with. So it's really from local to national and international. So we take advantage of all those spaces that are available to us, because after all, it's our right. And human rights-based approach is what we use, so that we are making sure that SDGs is not just SDGs where you do monitoring, you do reporting, but it's actually integrating the very nature of the Agenda 2030 and implementing Agenda 2030. So. Thank you, Becky. Yeah. Over to you, Arantxa. Thanks very much. Thanks for UN DESA. Thanks for the organizers and inviting us, and pleasure sharing the panel with great colleagues. UNESCO Etxea es una asociación, trabajamos en el País Vasco con el objetivo de vincular a la sociedad vasca y trabajando en alianzas a nivel nacional e internacional
con el plano de Naciones Unidas, entendiendo que las problemáticas que nos encontramos en lo más local son problemáticas compartidas a nivel internacional y no hay mejor marco para demostrarlo que los ODS. Voy a hacer un poco la respuesta a las preguntas de Lota cambiando un poco el orden. Empezaré por las reticencias, luego hablaré de procesos y luego algo de ejemplos. No sé si buenas prácticas, pero por lo menos nuestras prácticas. Y lo voy a hacer por optimismo, pragmatismo y utopía. Porque bueno, si no nos vamos a casa un poco tristes. Y quiero empezar por las reticencias, que además esto es un volcado de reticencias que hemos ido recopilando desde una escucha, las compañeras y yo, a través de multitud y multitud y multitud de conversaciones y diálogos con personas, instituciones, pero formadas por personas. Y a través de esos diálogos, de esa perseverancia y del diálogo y de la escucha, hemos intentado, teniendo el convencimiento de que los ODS es una herramienta francamente buena para transformar nuestras problemáticas, hemos querido ir escuchando por qué no están siendo el centro de la atención de todas las personas y las instituciones. Y os hago aquí un pequeño resumen de cuál es nuestro diagnóstico totalmente informal. Por un lado es el descrédito de las instituciones públicas, y aquí hablo de la ONU, y habló de los ayuntamientos y toda la cascada institucional que hay en el medio. Algunas por lejanía. La Asamblea General de Naciones Unidas es muy lejana y tampoco se percibe como profundamente democrática en algunos aspectos, siendo, aún así, el espacio multilateral más democrático que podemos tener. Otras por volver a una agenda nueva, volvemos a hablar de lo mismo para hacer lo mismo cambiándole de nombre, el cansancio que genera ya tenemos una nueva moda, a ver cuándo se pasa. Por otro lado están, y esto está muy vinculado a las expectativas y las frustraciones. Si vendemos, y eso se ha hablado en el plenario anterior, si vendemos la Agenda 2030 como la solución de los problemas, pero no somos capaces de mostrar esa capacidad de transformación, al final estamos haciendo una acumulación de frustraciones para las personas, para las empresas, para los agentes sociales de todas las escalas, ¿no? Y una que hemos detectado, y yo le llamo la guerra de trincheras. Yo vengo de la sociedad civil, ¿no? Entonces nosotros trabajamos en los espacios de la sociedad civil, que son espacios combativos, por naturaleza y por necesidad. Pero muchas veces lo que vemos es que parece que el combate es más entre yo como agente de este lado, estoy en contra de tú como agente en este lado. Y me da igual quién pongamos en ese lado. Vamos a hablar de empresa privada, como si la empresa privada fuera monolítica y completamente homogénea. Podemos hablar de sociedad civil, podemos hablar de instituciones públicas, de partidos políticos, de sindicatos, da exactamente igual. Es como estás en el otro lado de la mesa, no estás en mi lado de la batalla. Y hablo del concepto de batalla porque creo que hay bastante por batallar. Y finalmente creo que hay una reticencia muy vinculada a la magnitud del reto y al pesimismo que da ganas de abrazar. Es una agenda compleja y existe el riesgo de la simplificación. Y nosotras luchamos contra esa simplificación. La vida es compleja. Si simplificamos tanto los mensajes como las acciones, estamos infantilizándonos a nosotros y a nuestros interlocutores. La vida es compleja y como tal tenemos que abordarla. Entender que no hay choques, que no hay incoherencias. Pretender que no las haya es mentirnos. Y si no las abrazamos y nos hacemos parte de ella, no vamos a ser capaces de afrontarlas cara a cara. Volvemos a las trampas al solitario que también se ha mencionado antes. ¿Qué procesos estamos nosotras participando, poniendo en marcha? Siempre perseverancia, escucha y diálogo. En primer lugar, sensibilizar, porque sí que es cierto que tendríamos que haber pasado la fase de sensibilización de los ODS, pero no la hemos pasado. No sé si hay encuestas, pero el porcentaje de la población que los conoce es nimio, ni mi madre, que me ve permanentemente, que me ha visto hablando en la Asamblea de Naciones Unidas, sabe lo que son. Ya por eso a mí me preocupa. Pero no sensibilizar por dar a conocer los iconos. Yo creo que fuera de estos espacios los iconos y los logos deberían desaparecer. Estos son nuestra herramienta de simplificación, pero
no es ese el objetivo, que nadie se aprenda el orden de los ODS. De la primera fase de sensibilización tenemos que pasar a la responsabilización. No vale responsabilizar a otros, tenemos que responsabilizarnos. Tenemos que ver como individuas y como individuos, como ciudadanas y ciudadanos a nivel individual, pero como profesionales, como consumidores, como votantes, como usuarias y usuarios de redes sociales, en todos los aspectos de nuestra vida, qué responsabilidades estamos tomando y cómo estamos llevando a cabo ese proceso. ¿Qué oportunidades nos da la Agenda 2030 de cambio, de que den respuesta a las problemáticas sociales, de la lucha por los derechos humanos? Se nos olvida vincular sólidamente los derechos humanos a los ODS y ahí hay un puente inequívoco y que tendría que ser nuestra bandera principal. Cuando hablamos de oportunidades también tenemos que ver a qué tenemos que renunciar. No vale hablar de oportunidades, no vale hablar de qué tenemos que mejorar, porque también tenemos que ver a qué tenemos que renunciar. Como territorios tenemos que renunciar a la producción y venta de armas, tenemos que renunciar a precios más asequibles de los vehículos porque ya no están subsidiados para los combustibles fósiles. Tenemos que entender que vamos a tener que pasarlas un poco canutas, pero es que si no las vamos a pasar mucho más canutas. Tenemos que entender esas renuncias y abrazarlas. Necesitamos herramientas ya adaptadas para a nivel individual, a nivel de colectivo, a nivel de agente social. No es lo mismo una empresa, una pyme, una pequeña empresa, que una multinacional. No es lo mismo una escuela de primaria que una universidad. No es lo mismo una mujer de 80 años que un joven de 17. No es lo mismo. Tenemos el mismo camino, pero tenemos cada uno que hacer diferentes adaptaciones a lo que somos. Y cuando hablamos de herramientas, son las herramientas que nos empoderan y que nos empoderamos, pero es que también necesitamos espacios que nos empoderen. Necesitamos espacios que vean reflejadas ese espacio de participación real. No valen espacios asesores y consultivos, no valen, lo siento mucho. Necesitamos espacios de diálogo, de reflexión y de construcción conjunta, porque esa genuinidad de la construcción conjunta es la que luego va a dar validez al proceso. Si solamente se nos informa de lo que se está haciendo y encima se nos va a informar solo de lo que se hace bien y no de lo que se hace mal, que estaría muy bien conocerlo, al final el descrédito es muy claro. Esto va muy en línea con la coherencia. A mí me gusta mucho, Federico Mayor Zaragoza ha sido un gran inspirador de muchas y muchos, y uno mío sin la menor duda, UNESCO sin la menor duda, y él lo dice: no valen ya los G7, G8, G20, nada. No vale que esto sea una agenda de otras agendas y que haya agendas paralelas o escondidas que sean contradictorias con lo que está ocurriendo. Eso hablamos del plano internacional, pero estamos hablando también del plano más individual. No vale decir que yo estoy comprometida con el desarrollo sostenible e inclusivo, pero luego no sea coherente con ese compromiso, ¿no? Entonces, esta agenda debería de ser la agenda y punto, sin ninguna más. Y ya por pasar un poco a ejemplos concretos, a mí, estos espacios en los que nosotros nos movemos, uno de ellos son las escuelas. En las escuelas en secundaria hemos hecho talleres con más de 5.000 estudiantes de primero, segundo de secundaria. Y el primer reto que les proponemos es que les decimos: como no saben que existe la agenda, es fácil. Es decir, se va a hacer una agenda internacional que tiene que, ¿no?, para el medio ambiente, para la inclusión. ¿Qué tendría que tener? No falla. No hay nada que se quede fuera. Y lo que ellos y ellas no dicen es porque no se les ha ocurrido. Pero cuando hablas con la ciudadanía, y esto es con chavales y chavalas, pero si vas a la ciudadanía adulta, si tú le preguntas cuáles son los retos y qué tendríamos que hacer, la agenda da la respuesta a ello. Otro de los espacios, y lo que pedimos a los estudiantes es que ellos cuenten esa realidad a su entorno urbano, que salgan a la calle y que lo cuenten, porque es que si no al final volvemos a los lenguajes de Naciones Unidas, que son espantosos para la comunicación. Una de las herramientas en las que estamos trabajando también es con estudiantes universitarios. Ahí hay una mezcla preciosa de talento, motivación y creatividad. Y los sistemas universitarios, me lo vais a permitir,
arrasan con eso. Entonces, sin dar la vuelta al sistema universitario, porque no tenemos capacidad para hacerlo, una de las cosas que estamos haciendo con la Universidad del País Vasco es animarles y orientarles y darles algunas pautas para que los trabajos de fin de grado estén orientados a los ODS. ¿Para qué? Para que reflexionen sobre como futuros profesionales, que además futuros que están ya casi cerquita de ser profesionales, hay muchas formas de llevar a cabo esa profesión y muchas formas de contribuir a eso, que son sus valores personales, pero que no tienen por qué divergir de sus valores profesionales, ¿no? Y ponerlo al servicio de ello. Y la última son las alianzas. Nosotros como UNESCOCHAI somos una organización muy pequeña, trabajamos con 3 major groups de Naciones Unidas, trabajamos con plataformas europeas, trabajamos con Futuro en Común como plataforma estatal y somos parte de una alianza alavesa que se ha puesto en marcha con más de 45 organizaciones culturales, deportivas, empresariales, educativas, de ayuntamientos, de diputación, para dialogar conjuntamente y avanzar conjuntamente, explorando y aprendiendo conjuntamente. Y eso es muy brevemente lo que nosotros estamos aprendiendo en el camino. Thank you to both Becky and you for those really insightful and actual hands-on concrete examples of the kind of work you have been doing. And I think you really touched upon one of the crucial aspects, which is the fact that we know about the SDGs, but the pool of people who know about the SDGs is very small, including from the private sector, including from civil society. So how do we now scale up that knowledge and that ownership and that awareness, which is also something that the United Nations is struggling with. We often find ourselves having a lot of the same people in the discussions, in a way talking to the choir of already the converted, and now is the time that we need to go beyond that. Let me now open the floor for any questions or comments from the other people in the room. Do you have any? Yes, please. And if you can also introduce yourself, please. Yes, of course I will. Thank you very much. It was very interesting. I'm Nayeli Ceseña from the Embassy of Mexico. I'll switch to Spanish. Muchas gracias, muy interesante todas las ponencias. Yo lo que he visto durante el día de hoy en los paneles, me queda claro que la pequeña población que somos aquí, a todos nos parece un tema muy importante, estamos conscientes de que hay que dar más pasos. También hay un consenso en que no se conoce suficiente en todas las poblaciones. Y desde el panel anterior me ha venido la duda de, no sé si hay ejemplos dentro de sus comunidades del trabajo que se haya podido hacer o el potencial que tiene tener alianzas con medios de comunicación. Estoy de acuerdo en que la simplificación no siempre es conveniente, pero creo que en ciertas poblaciones sí, porque no es lo mismo comunicarle a alguien de qué se trata, alguien educado con un bagaje suficiente para entender la complejidad, y otra muy distinta a alguien con muy poca educación, con un, en fin, diferentes tipos de, creo que hay que atacar el tema de dar a conocer esto con diferentes estrategias. Y creo que una de las herramientas que tenemos son los medios de comunicación, que en todos los países, para bien y para mal, llegan a todos los rincones. Yo me imagino a varios niveles también se puede utilizar, desde, por supuesto, digitales, televisión, periódicos, y eso también a varios niveles en el sentido de complejidad. En periódicos y en televisión, con explicaciones mucho más profundas como las que estamos teniendo aquí, y a lo mejor con campañas, pero creadas desde los medios de comunicación, que realmente estén comprometidos con el tema, que entiendan de qué se trata y que ellos creen programas y estrategias para difundir. Entonces, bueno, es solo poner eso en la mesa, si existen en sus comunidades proyectos o estrategias con medios de comunicación. Gracias.
Let's take another question from the back, and then I will give the floor to the panelists. Thank you very much. I don't know whether I'm going to speak in English or my portuñol is mezcla with Portuguese and Spanish. Well, una cosa muy importante creo que tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de simplificación, yo entiendo que no estamos hablando la procura de una herramienta para que las personas más recónditas puedan entender lo que está pasando. Por ejemplo, si en grandes ciudades la persona no sabe o que es ODS, imagina las zonas donde no hay energía, no hay radio, no hay televisión, pero quieren agua, quieren escuela, quieren salud, y tienen que pasar el mensaje que o que ellos quieren es una vida mejor. Y la Agenda 2030 es precisamente para tener una vida mejor. Pero no se trata solo de simplificación. Trata-se de entender uma maneira de passar a mensagem para que eles possam entender. Eu creio que na cidade, mais de metade não sabe o que é isso. Das grandes cidades. Tenho dúvida que seja real. Pero a Agenda 2030, os objetivos é nossa vida. É o que hacemos todos os dias. O que estamos dizendo é o que tu queres está aqui. Estamos passando o que tu queres para uma plataforma multilateral. Estamos dizendo o que tu queres a outros pueblos que estão querendo o mesmo. O que têm que fazer é compartilhar as experiências. Para isso, se pode pegar alguém, vai, por exemplo, num pueblo e diz, mira, tu tens água, eu não tenho água, pero como pode ensinar para que eu possa ter água, por exemplo. Creio que esse seria o exercício que teríamos que fazer. Graças. Thank you. And could you also introduce yourself? Just, yeah. Yes, my name is José Antonio. I'm ambassador for Mozambique in Madrid. Thank you. Thank you. So over to our panelists. Maybe Emilia, then Aranza, and then Antonio. Yeah, a mí me ha gustado mucho el punto sobre la comunicación. Creo que sí que es muy importante involucrar a los medios de comunicación. Desafortunadamente creo que no es la respuesta. Le explico por qué. Porque los medios de comunicación masivos que necesitaríamos para efectuar un cambio real quizás no estén en esa dinámica, y los medios a los que sí que llegaríamos, esos que lo entienden de verdad, siguen teniendo de público este público reducido que está aquí. Yo creo que se trata más que de comunicación también de comprender la agenda como una agenda de derechos, una agenda transformativa. No es y por eso me preocupa el discurso que a veces oigo aquí, que nosotros también le hemos utilizado en ocasiones, de que, bueno, esto ya lo hemos hecho siempre, es lo que hemos hecho siempre. Uy, eso es muy peligroso, porque si es lo que hemos hecho siempre, lo hemos hecho muy mal, pero fatal. Entonces no hay salida. No es lo que hemos hecho siempre. Son los objetivos que hemos compartido, que sí que tienen que ser objetivos para los que trabajamos todos los días, pero que estamos descubriendo que hay que hacerlo de otra manera. O sea, la Agenda 2030 no son los 17 objetivos, es un compromiso mucho más complejo. Esta sí que es parte de ese trabajo de comunicación que hay que hacer, y los enlaces entre los diferentes objetivos son lo que tenemos que transformar. Y de ahí que no me guste la simplificación, y vuelvo al tema, porque no se trata de sillas anfibias, aunque me mega encanta el ejemplo, se trata de que se les podamos dar la capacidad a los municipios para que impidan que se compren los fondos WIC 3 todas las viviendas del centro de la ciudad. Se trata de que no dejemos que haya multinacionales que estén contratando a jóvenes de una forma como si fueran autónomos para dar unos servicios que están encubriendo el tipo de trabajo que hacemos, ¿no es cierto? Influyendo el futuro del trabajo. ¿Ven cómo no es simplificación? No se trata de los colorcitos, va mucho más allá. Es una transformación. No es decir, tú quieres vivir bien igual que yo,
con lo cual vamos a compartir experiencias. No, no, es que tú quieres vivir igual que yo de bien y tenemos que darnos cuenta de que el mundo, el modelo que hemos creado no nos sirve, que es lo que decía ella. Lo vamos a tener que pasar un poco mal, porque no podemos ni producir ni consumir de la misma forma para transformar esto. Entonces, creo que pasa por verlo un poco como la agenda esa de derechos, que sí que hay que darle nombre y apellido. O sea, estamos haciendo las cosas, es verdad, yo confío, yo dedico mi vida a facilitar el encuentro entre gobiernos locales porque estoy convencida de que aunque muchos lo hagan muy mal, y merece que nos deis golpes, hay otros muchísimos que lo hacen muy bien, con muy buenas intenciones, y es cierto, es así. Pero bueno, hay algo que tenemos que transformar, hay conexiones que tenemos que encontrar. Y el compromiso 2030 nos da esa oportunidad de encontrar conexiones un poco diferentes. Y sí hay que darle nombre y apellido a estas nuevas cosas. Si bien coincido contigo en que hay que dejar quizás fuera los dibujitos y los colores, sí que me parece importante que igual que ahora llamamos con nombre y apellido derechos humanos a las cosas, igualdad de género a las cosas, feminismo a la transformación, tenemos que calificar de objetivos de desarrollo sostenible a las cosas. Que mi gobierno en España lleve el rosetón este, que yo no me pongo porque me desgracia todos los trajes, es algo que parece poco importante, parece poco importante, pero es importante comunicativamente, pero tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que ganarnos la confianza de la gente, haciéndoles ver que cuando ellos opinen, están transformando algo. Aranza. Sí, completamente de acuerdo, Emilia. Retomo un poco la vía de la pregunta de los medios de comunicación. Nosotros sí tenemos experiencia en una alianza con la televisión pública, Radio Televisión Pública Vasca, y yo aquí veo dos planos que también van muy en consonancia con lo que comentaba Emilia. Por un lado está el compromiso de comunicar los ODS, y ahí sí hay iniciativas, hay ejemplos, programas de radio y televisión, de comunicar en las noticias vinculadas a los ODS. Está la gala de los Goya con el equipo ganador, campeones, que encima fue espectacular, todos con el logo. Nadie se enteró de por qué lo llevaban. También os lo digo, nos enteramos los que lo sabíamos. Pero es bonito, es bonito. Y hubo mucho tuiteo, entre otras las que se levantaron de la cama para tuitear en ese momento, pero eso tiene que ir acompañado de otra mirada. Y en esa otra mirada es, por ejemplo, en las noticias de cualquier medio de comunicación, cuando se da una noticia, sería interesante que esa noticia construyera un poco de pensamiento crítico. Por ejemplo, ¿a quién afecta más esta noticia, esta decisión política? ¿Cómo afecta a quien se está quedando más atrás? Si se ponen esas miradas en los medios de comunicación, empezaremos a ver que los colectivos vulnerables sí se ven reflejados, porque cuando sales en las noticias sientes que se está dando respuesta a tus necesidades. Pero eso está bastante lejos de las líneas editoriales de prácticamente todos los medios de comunicación que conocemos, todos, públicos, privados o cualquiera. Y por otro lado, y vuelvo a mi tema de las renuncias, porque no renuncio a él, lo que no puede ser es que tengamos anuncios en televisión o incluso las noticias hablando de desarrollo sostenible inclusivo y que luego tengamos, y me vais a permitir la mala leche, la basura que tenemos en la comunicación. Publicidad, género, consumismo. Tenemos unos mensajes demoledores anti-SDGs de arriba a abajo que son lo que construye el pensamiento colectivo y la acción colectiva. Entonces volvemos una vez más a la gota de agua o el grano de arena frente al océano o al desierto. El avanzar en la coherencia es ir viendo a que las cadenas, o sea, las apuestas online, igual hay que empezar a dejar de dar publicidad a algunos elementos. Yo más contenta me quedaría sin ver publicidad sexista que viendo los ODS
una vez en cada corte publicitario. Francamente, creo que tendría muchísimo más efecto transformador. Yo puse el problema de comunicación de una otra forma. ODS 6. Yo voy a Castellón a trabajar con las personas en Castellón. Ellos me dicen, nosotros no tenemos agua del domicilio. El ODS 6 dice que las personas tienen derecho a agua de calidad. Es articular esta comunicación. Esto que es lo más importante. Para mí eso que es importante es que las personas de Castellón saben que hay ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, saben lo que es eso, pero saben también que la intervención en Castellón resuelve sus problemas. Esto significa que la comunicación pasa. Eso es lo más importante. Ahora, yo creo que nosotros en este momento tenemos una cosa que yo creo que es muy importante, que son las plataformas. Las plataformas que son constituidas por parceros diversos desde el nivel central. Técnicos de educación, técnicos de familia y inclusión social, técnicos de salud, técnicos de comunicación social, técnicos de cultura, técnicos del poder local, pero también asociaciones comunitarias, ONGs, sindicatos, que están construyendo una cosa muy importante, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Local Sostenible. Esto es importantísimo porque nosotros vivimos en una sociedad de cambio político. Hoy está un partido, mañana está otro, es normal. Alternancia democrática es bueno. Cuando tú tienes un plan estratégico de desarrollo local sostenible, que los partidos también estuvieron involucrados en elaborar ese plan, es más difícil que perdiendo un partido que ellos cambian todo. Porque nosotros sabemos cómo son las cosas. Y este plano estratégico, a través de esa plataforma, es un compromiso que los partidos, los sindicatos, tienen con los barrios, con las personas concretas. Yo pienso que es importantísimo, garante la sustentabilidad de esta lucha. Por tanto, mi problema de comunicación no es un problema de televisión, de radio, porque sabemos lo que la televisión, lo que la radio. Es la comunicación que permite el desarrollo, que permite que las cosas se cambien, por tanto, en los barrios. Thank you. Any other questions? Yes, and again, if you can introduce yourself. Buenas tardes. Perdón, mi nombre es David Salazar, vengo de Guatemala. Solo para ponerlos en contexto, me encantó la última respuesta. Creamos una ONG en mi ciudad, 170,000 personas más o menos, que capacita a jóvenes para la cuarta revolución industrial. Estamos hablando de blockchain, estamos hablando de inteligencia artificial, Internet de las cosas. Y a los chicos que ya pueden, los contratamos, creamos una empresa que trabaja precisamente esto. Tenemos partners de IBM recientemente y todo lo trabajamos gratis en línea con cursos de edX o de Coursera, que son increíbles. Y mi experiencia con el empoderamiento de los chicos es increíble porque la empresa, por ejemplo, si los chicos no tienen experiencia y hay una ONG o cualquier otra cosa que quiere una página web o un servicio, los chicos lo construyen y esa es la experiencia de los chicos. Es gratis. Segundo, si alguien subcontrata o si alguien nos contrata, bueno, la idea es crear trabajo desde la localidad, sin que los chicos salgan, elevando su calidad de vida y pues el valor, digámoslo, en general. Si alguien nos contrata, entonces nosotros contratamos a los chicos y trabajan teletrabajo, por así decirlo, desde la localidad. Y tercero, empoderamos a los chicos porque si ellos tienen ideas, trabajan solo medio tiempo y el otro medio tiempo lo dedican a sus emprendimientos. Actualmente estamos trabajando 5 emprendimientos con equipos de 2, 3, 5 chicos. Uno de ellos, por ejemplo, es una app
que estamos haciendo sobre blockchain para conocer a los candidatos locales de las alcaldías. Y esto es, aquí viene el otro background. Nos dimos cuenta entonces que nuestra ciudad tenía un potencial para la cuarta revolución industrial y economía naranja. En Guatemala es así. Pero nuestras plataformas políticas son muy deficientes. Por ejemplo, esta es época de elecciones en Guatemala y los partidos políticos tienen prohibido anunciarse por Facebook. Limitaron demasiado, por ejemplo, la cantidad de vallas y era por asunto de millones y millones de derroche. Pero esto incide directamente en los jóvenes. ¿Por qué? Porque solo el 30% de los menores de 25 está empadronado. O sea, el 70% de los menores de 25 años no pueden votar. ¿Qué hicimos? Hicimos una campaña, ahorita ya llegó a 500,000 de jóvenes, con un meme. Es un meme que dice algo así, ¿mi hijo va a votar? Sí. Y ya se empadronó y una cara de un Pikachu. Es bien simple, pero dedicada a los menores de 25. El efecto es increíble, increíble. Los comentarios, y hacemos minado de comentarios para saber las experiencias, es increíble. ¿Y por qué se los digo? Porque lo que nosotros queremos hacer es llamar a los jóvenes a votar, decirles aquí hay una app, conozcan a sus candidatos y lo que queremos hacer nosotros para nuestra ciudad, el 68% de las poblaciones de alrededor llegan a nuestra ciudad a trabajar. Es un trabajo de comercio muy simple o cosas por el estilo. Pero lo que queremos hacer en esa región es crear mesas técnicas con expertos, traer expertos a Guatemala y dirigir a mesas técnicas con ciudadanos para diseñar, me encantó esa frase, Plan Estratégico de Desarrollo Local Sostenible. Yo creo que se lo voy a robar. Y esta es mi pregunta. ¿Cuál es su experiencia con mesas técnicas, con gente para crear planes? Gracias. I think that was our last question, because I'm also mindful of time and I want to make sure that we will make it to the city tour. So perhaps some quick reactions from the panel. Anybody wants to react? I found it more than a question. I found it a comment and a very good experience. Look, this agenda is not going to solve everything. That's the first thing. I mean, we need to make sure that that we celebrate what is good in this agenda. What is really worth celebrating is that you have a global agenda that makes us understand that development is no longer about those countries that are rich and those countries that are poor, but that actually is a shared agenda. We've got an agenda that is incredibly ambitious in a world where we have an increasing number of armed conflicts, where we are putting into doubt some of the rights that we have gained, where sovereignism is becoming a very important issue among country states. It's incredible that we have achieved this agenda. The moment that this agenda was signed, it was for me a reason for great hope and almost disbelief, because I was in that room throughout the negotiations, and I can tell you, in that same room, they put the Human Rights Charter today, and it might not have been voted, you know. With the current Security Council that we have. So these are the good things of the agenda. This agenda also allows us to make connections between policies that we haven't made before. And I want to insist in this, that the goals are not disconnected among themselves. And this is why for local governments it's extremely important when the councillor goes to this township and they don't have water, he needs to think not only about the water, but he needs to think about the public space, he needs to think about the women that usually go to fetch the water, he needs to think about the schools where the girls will not go if they only go and fetch the water. And that's what we have learned as a humanity.
Not more than that. We are very slow learners, we humans. All right? But it's collective learning, and it's really good. So if I come back to your example, to your excellent example of an entrepreneurship, and motivating creativity. I am a true believer of the fact that we are not a productive society, that we should not be seen as a productive-oriented society, but actually much more as a creative society. And I don't think we are in the fourth revolution anymore. I think we are in the fifth revolution, probably. And that's what we need to focus on. In order to go to that fifth revolution, then the youth will need to think about what type of governance they want to create. And they should not be listening about the barriers that the political campaigns are built around, but actually about how to run for politics themselves. So I would like to leave ourselves with that message. The agenda doesn't solve everything, but it does help us look at the world in a different manner. And I think that that's what we need to embrace. So with that, those very inspiring words, thank you, Emilia. Thank you to all the panelists. Let's give you all a big hand of appreciation. And I just wanted to note that there will be a summary prepared of this discussion. We are working with Spain and the organizers to prepare a summary. We'll try to capture all these very rich recommendations and suggestions that came out, and I can guarantee you that on my part, going back to the United Nations, I will also share some of these excellent ideas that have come. So thank you again, and have a lovely rest of the evening, and see you early tomorrow.